Mientras Brasil domina los titulares y los cafés especiales de Colombia consiguen precios premium, México produce en silencio algunos de los cafés más distintivos del mundo, pero recibe una fracción del reconocimiento que se merece. Los granos mexicanos surgen de más de 2 siglos de sabiduría cafetalera refinada, técnicas innovadoras y paisajes que compiten con cualquier región cafetera del mundo. Desde la complejidad floral y brillante de las fincas de altura en Chiapas hasta las especias cálidas del tradicional café de olla en los mercados del barrio, cada taza cuenta la historia de una cultura cafetera que ha evolucionado desde finales del siglo XVIII hasta convertirse en algo únicamente mexicano. Lo que sigue revela por qué el café mexicano ha sido sistemáticamente pasado por alto, desde su notable diversidad regional hasta sus profundas raíces culturales, y por qué eso tiene que cambiar. El mundo del café está obsesionado con Jamaica Blue Mountain y Hawaiian Kona, pero las diversas regiones productoras de México producen granos igualmente excepcionales. Chiapas, el corazón de la producción cafetera de México, se encuentra a gran altura, con suelos volcánicos que rivalizan con los de la famosa región de Antigua en Guatemala. Las fincas familiares aquí han cultivado variedades típica y bourbon por generaciones, manteniendo prácticas sostenibles que producen sabores florales brillantes y frutales que el mercado de especialidad busca. Oaxaca presenta café complejo, con microclimas cambiantes que crean granos con acidez balanceada y notas matizadas de nueces, cítricos y especias. Muchos productores aquí practican métodos biodinámicos, trabajando con ciclos estacionales que producen variedades caturra y catuay, que muestran tanto conocimiento tradicional como cultivo de vanguardia. Veracruz tiene una importancia particular como la primera región cafetera de México, donde las condiciones tropicales producen perfiles brillantes y frutales. La herencia costera, que una vez hizo de esta la región cafetera dominante de México, permanece presente en cada taza, con cultivares típica y Mundo Novo, que entregan las características más ligeras y refrescantes que definen los grados especiales más buscados. Estas regiones ofrecen colectivamente una diversidad de sabores que abarca continentes, desde florales estilo etíope hasta brillantez centroamericana. Mientras el mundo del café celebra las ceremonias etíopes y la cultura del espresso italiano, las tradiciones cafeteras igualmente ricas de México merecen la misma atención. El café de olla representa algo único en la cultura cafetera mundial, una bebida que combina conocimiento ancestral con influencias coloniales para crear algo completamente distinto. Hecho con canela y piloncillo, un azúcar sin refinar que añade capas de complejidad, luego preparado en ollas de barro, que dan una profundidad terrosa imposible de lograr con equipo moderno. El café de olla aparece en reuniones familiares, celebraciones comunitarias y festivales por todo México como un artefacto cultural. México se clasifica constantemente entre los 10 principales exportadores de café del mundo, contribuyendo con el 1,5% de la producción global, con 4,1 millones de sacos en 2023. Esta producción sustancial representa una presencia significativa en el comercio internacional de café. Estados Unidos importa cantidades masivas de café mexicano, verde, tostado y soluble. Los valores de exportación alcanzaron $433.83 millones en 2023, a pesar de una caída del 32% respecto al año anterior, mientras México mantuvo un balance comercial positivo con un superávit neto de exportación de $286.4 millones. A nivel nacional, el mercado de café de México generó $7.18 mil millones en ingresos en 2023, proyectado a alcanzar $10.57 mil millones para 2030, con una tasa de crecimiento anual del 5.7%. Los productores mexicanos navegan precios globales fluctuantes, competencia internacional y efectos del cambio climático, mientras mantienen estándares de calidad que satisfacen las diversas demandas del mercado a través de canales de exportación y domésticos. Dale like, suscríbete y comenta si te está siendo útil. Más del 90% de los productores de café mexicanos
trabajan parcelas pequeñas de 2 hectáreas o menos, enfrentando precios volátiles, costos de insumos crecientes y escasez crónica de mano de obra. Estos productores continúan produciendo café que cumple con estándares internacionales a pesar de condiciones operativas desafiantes. La escasez de mano de obra golpea especialmente fuerte al café mexicano, causada por la reducción de migración centroamericana y la competencia de industrias que pagan mejor. Mientras los salarios aumentan, la presión financiera se intensifica sobre productores que ya operan con márgenes estrechos. Muchos se unen a cooperativas o buscan certificaciones como orgánico o comercio justo, buscando mejor acceso al mercado y precios. Algunos logran mejores ingresos y comunidades más fuertes a través de estos canales, mientras otros encuentran que los costos y requisitos de certificación superan los beneficios económicos. El cambio climático intensifica estas presiones económicas. Las temperaturas crecientes y los patrones climáticos impredecibles afectan los rendimientos y la calidad a través de las regiones cafeteras de México, mientras la roya del café representa amenazas constantes. Programas gubernamentales como Jóvenes Renovando para el Futuro animan a las generaciones más jóvenes a adoptar métodos sostenibles y cerrar las brechas de conocimiento generacional, apoyando la continuidad en la producción de café. Los productores de café mexicanos demuestran una persistencia notable, manteniendo la producción y estándares de calidad a través de desafíos económicos y ambientales que prueban la resistencia agrícola. El café llegó a través de Veracruz desde las Antillas a finales del siglo XVIII, extendiéndose a Chiapas y Oaxaca durante el siglo XIX, mientras inmigrantes europeos, incluyendo alemanes e italianos, establecieron plantaciones que aumentaron la capacidad de producción. Para finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, el café se había convertido en un producto de exportación crucial que ayudó a financiar el desarrollo de México. El apoyo gubernamental fomentó la expansión, aunque los beneficios se concentraron entre grandes haciendas que explotaron mano de obra indígena bajo condiciones duras. La Revolución Mexicana y las subsecuentes reformas agrarias cambiaron fundamentalmente esta dinámica, redistribuyendo el acceso a la tierra a productores pequeños e indígenas que transformaron el cultivo de café de monocultivo de plantación a prácticas agrícolas diversificadas y sostenibles. El establecimiento en 1973 del Instituto Nacional del Café de México proporcionó apoyo técnico, acceso a crédito y supervisión del mercado, que aumentó tanto la producción como la capacidad de exportación. Cuando el instituto se disolvió en 1989 y el Acuerdo Internacional del Café colapsó, los productores mexicanos enfrentaron mercados globales volátiles sin protección institucional, pero continuaron produciendo café de calidad a través del caos económico. El surgimiento de México, como productor líder de café orgánico, demuestra capacidad adaptativa e innovación. Las regiones cafeteras del sur de hoy reflejan siglos de evolución influenciada por legados coloniales, políticas económicas y movimientos sociales, creando una cultura cafetera con una profundidad histórica importante. El café mexicano representa más que resistencia agrícola. Encarna un fracaso sistemático de la industria del café especial para reconocer la excelencia que no encaja en narrativas de marketing convenientes. Los productores navegan incertidumbre económica, mercados cambiantes y desafíos ambientales mientras producen café que demuestra tanto profundidad histórica como adaptación innovadora. Esto no se trata de buscar simpatía o consideración especial. Se trata de reconocer calidad que existe independientemente del reconocimiento de marca. Desde cafeterías de la Ciudad de México hasta fincas familiares en Chiapas y Oaxaca, cada taza se conecta directamente con herencia, adaptación y esfuerzo determinado que produce resultados que la comunidad cafetera global constantemente subvalora. El café no necesita conseguir precios premium para validar su valor, pero se merece reconocimiento honesto de la complejidad, tradición y calidad que caracteriza al café mexicano en su mejor momento. El café mexicano ofrece más que comodidad familiar. Proporciona conocimiento sobre tierra, gente y tradiciones que continúan desarrollándose por caminos que no requieren validación externa.
La pregunta no es si el café mexicano eventualmente recibirá reconocimiento apropiado, sino si la industria del café reconocerá lo que ha estado pasando por alto todo este tiempo.